Hola, auditorio del debate, muy buenas tardes. Es un gusto estar con todos ustedes. Ya cierre de semana y bueno, hay muchas noticias de las cuales vamos a platicar. Y comenzamos con la Organización Mundial de la Salud, bueno, ya que ha descartado un alto riesgo por brote de hantavirus, esto en un crucero que se hiciera viral hace apenas unos días. La OMS estuvo asegurando que el riesgo de hantavirus, bueno, para la población en general sigue siendo mínimo, pese al brote registrado en este crucero denominado MV Hondius, donde ya murieron 3 pasajeros. El organismo insistió en que la cepa detectada, bueno, no presenta un nivel de contagio comparable con enfermedades como lo que fue el COVID-19. La OMS reiteró también que el virus no se transmite fácilmente entre personas, incluso en espacios cerrados como los camarotes del crucero. La declaración que estuvieron sosteniendo fue la siguiente: el riesgo para la población general sigue siendo extremadamente bajo. Estuvo dando a conocer el portavoz Christian Lindmeier. El organismo destacó que en algunas personas que compartieron habitación con infectados no contrajeron el virus. El brote se detectó a bordo del crucero de expedición MV Hondius, que viajaba desde Ushuaia hacia Cabo Verde y Tenerife, España. Tres pasajeros estuvieron falleciendo en dicho crucero. 5 de ellos casos fueron confirmados, otros casos permanecen bajo sospecha. El barco transporta alrededor de 150 pasajeros tripulantes. La variante detectada fue el virus Andes, la única cepa conocida como hantavirus capaz de transmitirse entre humanos. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud insistió en que el nivel de contagio sigue siendo limitado. Una sobrecargo de la aerolínea KLM, que había sido hospitalizada tras presentar algunos síntomas, dio negativo al virus. Es una buena noticia porque demuestra que el contacto no implica contagio automático, estuvo señalando la OMS. Actualmente no existe vacuna ni tratamiento específico contra el hantavirus. La enfermedad también puede causar respiratorio agudo y suele estar asociada al contacto con roedores infectados. El día de ayer salió una noticia que causó polémica, alegría también y un susto entre algunos papás, ¿no? Porque se dio a conocer que se estaba adelantando el cierre del ciclo escolar. Pero bueno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estuvo aclarando hoy durante la mañanera que el posible adelanto del cierre del ciclo escolar 2025-2026 todavía no es una decisión oficial de gobierno federal ni de la Secretaría de Educación Pública. La mandataria explicó que la propuesta continúa en etapa de análisis y que el calendario escolar definitivo aún no ha sido aprobado por las autoridades educativas. Durante su intervención pública, la titular del Ejecutivo Federal señaló que la iniciativa surgió desde diversas entidades del país y fue impulsada principalmente por maestras, maestros y titulares de secretarías estatales de educación. Sin embargo, también estuvo subrayando que hasta el momento no existe una determinación formal respecto a modificar las fechas oficiales de conclusión del ciclo escolar. Cabe destacar que la aclaración ocurre luego de que en los últimos días circularan versiones sobre un presunto adelanto de las vacaciones de verano para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo el país. Estas versiones generaron incertidumbre entre madres, padres de familias, también docentes y alumnos sobre posibles cambios en las actividades académicas previstas para el año 2026. Hasta ahora, la Secretaría de Educación Pública no ha emitido un acuerdo oficial que esté modificando el calendario escolar vigente. Mientras tanto, las autoridades federales mantienen sin cambios pues las fechas aprobadas previamente mientras continúan las conversaciones con gobiernos estatales y autoridades educativas locales. La propuesta de adelantar el fin de clases surgió en medio de discusiones relacionadas con las altas temperaturas registradas en distintas regiones del país y también una combinación con la organización de logística vinculada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que tendrá como sede a México también en conjunto con Estados Unidos y Canadá. En días recientes, versiones difundidas en redes sociales, bueno, señalan que el ciclo escolar podría concluir desde el día 5 de junio, varias semanas antes de lo habitual. Y bueno, esto estaría correspondiendo también o generando un lapso de vacaciones de 3 meses, querido auditorio. En el plano internacional, bueno, les platico que hay crisis en Oriente Medio, ¿no? Estados Unidos espera que Irán responda el día de hoy a la propuesta presentada por Washington para poner fin al conflicto en medio de una nueva escalada militar y diplomática en Oriente Medio. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, estuvo reiterando la postura de su gobierno sobre la situación en el estrecho de Hormuz y calificó de inaceptable el intento iraní de ejercer control sobre esa estrategia vía marítima.
Rubio también cuestionó además de Teherán que busque formalizar su influencia sobre el estrecho de Hormuz, una de las rutas comerciales más importantes del mundo para el transporte del petróleo y del gas. La tensión en esa zona, amable auditorio, bueno, se mantiene como uno de los principales focos de preocupación internacional. Esto debido al alto impacto potencial sobre el comercio energético global y la estabilidad regional. El ejército de Estados Unidos también confirmó que realizó ataques contra objetivos militares iraníes luego de que 3 destructores estadounidenses fueran atacados mientras transitaban por el estrecho de Hormuz, esto rumbo al Golfo de Omán. El Comando Central estadounidense, mejor conocido como el CENTCOM, bueno, aseguró que sus fuerzas respondieron de manera defensiva tras interceptar agresiones iraníes. Por su parte, Irán acusó a Washington de violar el alto de fuego vigente esto desde el pasado 8 de abril. El mando militar Qatar al-Anbiya afirmó también que fuerzas estadounidenses atacaron un petróleo iraní y otra embarcación cerca de Hormuz, además de también realizar operaciones en el sur iraní, esto en cooperación con otros países de la región. Según cabe señalar que también Teherán, las fuerzas iraníes respondieron de inmediato contra buques militares estadounidenses y causaron daños importantes. Hasta el momento Washington no ha confirmado pues ese tipo de versiones. El presidente estadounidense Donald Trump, bueno, ha sostenido que el cese de hostilidades con Irán sigue vigente pese a los recientes ataques en el estrecho de Hormuz. El mandatario estuvo minimizando las acciones iraníes contra embarcaciones estadounidenses y por su parte también afirmó que la respuesta militar de Estados Unidos fue contundente. Por su lado, Emiratos Árabes Unidos volvió a encender las alarmas este día tras reportar una nueva ofensiva aérea atribuida a Irán. Esto apenas un mes después de la entrada en vigor de un alto al fuego impulsado por el mismo Estados Unidos. El Ministerio de Defensa emiratí informó a través de redes sociales que activó sus sistemas antiaéreos para poder responder a una serie de misiles y drones lanzados de territorio iraní. Según el comunicado oficial, las detonaciones escuchadas en diferentes puntos del país fueron consecuencias, bueno, pues de las operaciones de interceptación realizadas por las defensas militares, esto según lo publicado por la agencia de noticias EFE. La nueva escalada ocurre luego de que el Comando Central de Estados Unidos estuviera confirmando ataques contra instalaciones militares iraníes, esto durante la jornada del jueves. Mientras tanto, Washington también argumentó que la ofensiva fue una respuesta a acciones de Teherán contra buques estadounidenses. Ellos navegaban por el estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas, pues bueno, más estratégicas para el comercio petrolero mundial. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas iraníes acusaron a Estados Unidos de romper el acuerdo de cese al fuego alcanzado apenas semanas atrás. A pesar de ello, el presidente estadounidense Donald Trump estuvo declarando posteriormente que continúan pues las conversaciones diplomáticas con el gobierno iraní. Por su parte, el actual repunte de violencia coincide con el primer mes desde que el Trump anunciara de manera unilateral un alto al fuego. Decíamos apenas el pasado 8 de abril, justamente un mes, ¿no? Medida que hasta ahora no ha derivado en un acuerdo formal de paz entre Washington y Teherán. Desde finales del mes de febrero, varios países de Oriente Medio vinculados estratégicamente con el país de Estados Unidos, bueno, han sufrido ataques atribuidos a Irán, especialmente aquellos que albergan instalaciones militares occidentales. Entre ellos, Emiratos Árabes Unidos ha sido uno de los más afectados por este tipo de situación. Los datos oficiales del Ministerio de Defensa señalan que las fuerzas emiratis pues han interceptado más de 550 misiles y 2.260 drones desde el inicio de la crisis regional. Las autoridades también reportaron afectaciones en infraestructura energética, además de también interrupciones en operaciones aéreas y víctimas mortales derivadas de los mismos ataques. Continuando en el plano internacional, bueno, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, emergió de nuevo pues una reunión privada en la Casa Blanca con un mensaje que rompe la tensión que ha acumulado durante estos meses su homólogo estadounidense Donald Trump, asegurando de manera directa que no piensa realizar una invasión militar a Cuba. Para el mandatario brasileño, estas palabras representan una gran señal en un momento donde el diálogo parecía pues inexistente entre Washington y La Habana.
Lula, actuando como mediador en la región, bueno, pues defendió ante los medios en la Embajada de Brasil que el gobierno cubano tiene un deseo pues genuino de negociar y encontrar una salida al bloqueo que limita su desarrollo desde 1959. El líder del Plan Alto se puso a disposición de Washington para poder facilitar cualquier acercamiento que ponga fin al bloqueo. Esto pues ha sido el más prolongado dentro de toda la historia. Sin embargo, esta promesa de no intervención militar no significa que la presión sobre la isla pues vaya a ceder. Hace apenas unas horas antes de la reunión, el Departamento de Tesoros de los Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra una empresa controlada por el ejército de Cuba y su directora, además de una compañía minera, subrayando que el cerco financiero pues sigue cerrándose con mayor fuerza. La postura de la Casa Blanca fue reforzada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien señaló que las nuevas sanciones pues son una prueba de que la administración de Donald Trump no se quedará de brazos cruzados ante amenazas hacia la seguridad nacional. Según Rubio, Washington continuará tomando medidas hasta que implementen reformas políticas y económicas profundas dentro de la misma isla. Esta estrategia de presión máxima ya ha mostrado efectos. A principios de este año, Washington estuvo amenazando con aranceles a cualquier nación que enviara combustible a Cuba. Esto provocó que países como México cortaran el suministro de petróleo, dejando a la isla en una situación de hambruna energética, según expertos de la ONU, especialmente tras la crisis en Venezuela, cuyo flujo petrolero pues es gestionado bajo supervisión estadounidense. Mientras tanto, amable auditor, le platico, bueno, tocando el tema de Venezuela, bueno, pues la posibilidad de una dolarización formal en lo que es Venezuela vuelve a instalarse en el debate económico y político tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y el nuevo escenario de transición encabezado por Delcy Rodríguez. Aunque el dólar ya domina gran parte de las transacciones cotidianas en el país, bueno, economistas están advirtiendo que sustituir oficialmente al bolívar sería pues una medida extrema con profundas consecuencias para la política monetaria en el país. En medio de una inflación persistente de años de deterioro económico, sectores de la población consideran que pues adoptar el dólar estadounidense podría ofrecer mayor estabilidad financiera. Sin embargo, especialistas sostienen que la dolarización en Venezuela no resolvería por sí sola los problemas estructurales de la economía. Desde el 2019, el dólar comenzó ya a consolidarse de manera informal en Venezuela tras la flexibilización de los controles cambiarios que durante 15 años estuvieron limitando el uso de diversas divisas extranjeras. Actualmente, buena parte de los precios de bienes y servicios se calcula en moneda estadounidense, mientras el bolívar quedó relegado a pagos menores como transporte público o compras pequeñas. La depreciación de la moneda nacional se aceleró luego de varias devaluaciones y la eliminación de 14 ceros desde el año del 2028. Al día de hoy, el billete de mayor denominación de 500 bolívares equivale aproximadamente a $1 según la tasa oficial. La inflación en Venezuela sigue siendo uno de los principales motores detrás del crecimiento respaldado también por la dolarización formal. Según el Banco Central de Venezuela, la inflación anualizada estuvo alcanzando 611.9% en el mes pasado de abril, mientras economistas independientes reportan además incrementos sostenidos de precios en dólares. El economista Asdrúbal Oliveros estuvo mencionando que la dolarización también pues resulta atractiva porque bueno, esto permite contener rápidamente la inflación. Venezuela registró uno de los episodios inflacionarios más severos del mundo reciente con un pico de 130% antes del cierre de la crisis hiperinflacionaria en 2021. Ya en México, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo lanzando un mensaje de unidad política a legisladores de Morena, al Partido del Trabajo y Partido Verde, al pedir cohesión interna y defensa de la soberanía nacional en medio del escenario de tensiones internacionales y debate político sobre la relación de México con Estados Unidos. Durante un encuentro con diputadas y diputados, así como senadoras y senadores de la coalición oficialista, bueno, la mandataria federal llamó a fortalecer el proyecto de la llamada Cuarta Transformación y mantener cercanía con la ciudadanía para explicar la importancia de la independencia nacional y la unidad política.
Agradezco mucho a los legisladores y a las legisladoras de nuestro movimiento, sobre todo su apoyo y voluntad para mantener la unidad por la transformación. Que viva la soberanía nacional, estuvo expresando Claudia Sheinbaum en un mensaje difundido junto con una fotografía del encuentro. La reunión ocurrió la tarde de ayer, jueves, en un contexto marcado por crecientes presiones políticas y diplomáticas derivadas de las acusaciones desde Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y también la presunta operación de agentes de la CIA en el estado de Chihuahua. Aunado a esto, en su conferencia matutina Amable Auditorio, bueno, la mandataria estuvo respondiendo a declaraciones de la gobernadora Maru Campos de que a ella se le critica por combatir al narcotráfico, mientras que a Rocha Moya se le protege a capa y espada. La presidenta reiteró además de que su gobierno quiere seguir colaborando con Estados Unidos en el combate contra el narcotráfico y también en fortalecer la seguridad, pero siempre con respeto a la soberanía. Tras las amenazas del presidente Donald Trump que podría intervenir pues en el país mexicano, bueno, subrayó que México está actuando con resultados. Mientras tanto, al norte del país, en Coahuila, precisamente han detenido a Fernando N., quien es señalado como presunto reclutador criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. Las víctimas recibieron adiestramiento en el rancho de La Vega en Teuchitlán, Jalisco. La Fiscalía General de la República informó la detención del señalado, quien presuntamente está relacionado con actividades de reclutamiento, adiestramiento, así como también vigilancia, control y privación ilegal de la libertad de personas del estado de Jalisco, particularmente en el predio identificado como La Galera, ubicado en la localidad La Vega. Se le señala de desaparición cometida por particulares delincuencia organizada con la finalidad de cometer trata de personas y contra la salud en Jalisco. Cabe recordar que La Vega es una localidad en Teuchitlán, Jalisco, donde también se localizó, bueno, el rancho Izaguirre, sitio en el que se dio adiestramiento criminal a personas reclutadas contra su voluntad. Ambos sitios, amable auditorio, bueno, pertenecían al cártel Jalisco Nueva Generación. La Fiscalía General de la República detalló que la detención pues fue producto de trabajos de inteligencia, investigación de gabinete y campo, así como también vigilancias y seguimiento operativo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal. Con lo anterior se identificaron y localizaron un inmueble en Ciudad Acuña, Coahuila, donde se corroboró la presencia del individuo y le ejecutó pues el mandamiento judicial correspondiente. La aprehensión de Fernando representa un avance relevante en las investigaciones que desarrolla la Fiscalía General de la República para poder esclarecer hechos posiblemente relacionados con desaparición de personas y también estructuras criminales vinculadas con reclutamiento y adiestramiento ilícito. Manteniéndonos en Jalisco, bueno, integrantes de colectivos que buscan a personas desaparecidas estarán marchando, realizarán vigilia o búsquedas en Jalisco por el Día de las Madres. El colectivo Luz de Esperanza informó que marcharán el día 10 de mayo con el recordatorio. El 10 de mayo es de lucha y de protesta. Esta marcha estará partiendo desde la glorieta de las y los desaparecidos hacia Plaza de Armas en Guadalajara desde las 10 de la mañana. La organización señala a las madres buscadoras no tenemos nada que celebrar. El 10 de mayo es de lucha y protesta. Instaron también a la ciudadanía a unirse a la movilización en solidaridad con las madres que sufren por la desaparición de sus hijas o hijos. Por su parte, el Guerreros Buscadores de Jalisco estuvo informando, bueno, que realizarán una vigilia desde la tarde del sábado 9 de mayo. A partir de las 5:30 horas de la tarde se estarán concentrando en la glorieta de las y los desaparecidos. Llamaron a su vez también a colectivos, personas con seres queridos desaparecidos y al resto de la ciudadanía a reunirse. Aunado a ello, también pidieron llevar una vela para encender en memoria de quienes se encuentran desaparecidos durante la vigilia y serán acompañados por el canto de una madre buscadora. Fernando Escobar y Coro Inolvidable, mientras que el colectivo Corazones Unidos en búsqueda de nuestros tesoros señalaron que no se sumarán a manifestaciones, ya que ellos consideran que el gobierno pues no escucha. Mientras tanto, las alertas relacionadas con el reto viral Tiroteo Mañana ya no se limitan a planteles escolares en el estado de Jalisco.
Se ha registrado en este día de miércoles pasado de la semana, bueno, se registró una amenaza falsa de bomba en la estación Cusey de la línea 3 del tren ligero, lo que provocó la activación inmediata de protocolos de seguridad por parte de las autoridades estatales. El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que el reporte resultó ser falso, aunque confirmó que se desplegaron medidas preventivas para poder descartar cualquier riesgo para usuarios y trabajadores del sistema de transporte. Juan Pablo Hernández estuvo informando que hasta el momento las autoridades han atendido 23 reportes de amenazas relacionadas con este reto viral en diferentes escuelas del estado, aunque todas han resultado falsas. El municipio de Guadalajara concentra el mayor número de casos, ¿no? Con 9 alertas registradas, lo que mantiene en alerta también a corporaciones policíacas, personal educativo y a los mismos padres de familia. Por lo pronto, también la gobernadora interina de Sinaloa, Geraldine Bonilla Valverde, estuvo arribando a la clínica 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Los Mochis, Ahome, Sinaloa, para reunirse con familiares de víctimas después de que acudió también a Plaza Fiesta Las Palmas, donde se registró un incendio que ha dejado al momento a 6 personas fallecidas y decenas hospitalizadas. Durante su estancia en el nosocomio, Bonilla Valverde se entrevistó personalmente con los familiares de los afectados y afectadas por el incendio para expresar su solidaridad y asegurarles que el gobierno del estado estará brindando todo el apoyo pues necesario durante este proceso. La gobernadora calificó los hechos como una desgracia y una situación muy lamentable que ha sacudido a todo el estado. En un gesto de cercanía, la mandataria, bueno, platicó directamente con algunos de los pacientes hospitalizadas para poder conocer de primera mano su estado de salud y también las circunstancias en las que lograron evacuar el inmueble. La presencia de comisión de víctimas en el hospital también fue confirmada por la gobernadora, esto con el fin de realizar las entrevistas necesarias y poder determinar los requerimientos específicos de cada familia, desde gastos médicos hasta apoyos psicológicos tras el trauma vivido. Uno de los momentos más críticos del recorrido de la gobernadora fue el informe sobre el estado de salud de quienes luchan por su vida. Según lo confirmado y los datos que tiene Bonilla Valverde tras su visita a los pabellones, bueno, en la clínica 49 se encuentran 3 mujeres en condición estable y conscientes con quienes pudo intercambiar palabras. Sin embargo, la atención principal se centra en un hombre que permanece en el área de terapia intensiva. Sobre este paciente, la líder del Ejecutivo Estatal manifestó que se encuentra bajo cuidado médico riguroso y que existe sobre todo la esperanza de que su evolución sea favorable en las próximas horas. Aunque no se mencionaron nombres específicos en el reporte de la gobernadora, bueno, pues los informes hospitalarios previos identificaron a pacientes en estado crítico como Jorge Castro, quien tiene ya 65 años de edad y quien requirió también ventilación mecánica tras sufrir quemaduras severas en las vías respiratorias e intoxicación grave por monóxido de carbono. En ese sentido, y continuando con el tema del incendio en conocida Plaza Los Mochis, bueno, pues el Centro Integral Didasi Place en Los Mochis anunció que brindará pues atención psicológica gratuita a niños y niñas que hayan resultado afectados emocionalmente tras el accidente registrado en Plaza Fiesta Las Palmas. La convocatoria fue difundida a través de redes sociales con el objetivo de apoyar a menores que estuvieron dentro del centro comercial durante el incidente y que pudieran presentar ansiedad, miedo o alguna afectación emocional derivada de lo ocurrido. Mediante un comunicado, el equipo de terapeutas informó que las consultas estarán enfocadas en acompañar emocionalmente a menores y orientar a padres de familia sobre cómo detectar señales de estrés o alteraciones emocionales posteriores al accidente. El CID también hizo un llamado a madres, padres y tutores para acercarse en caso de observar cambios de conducta, temor, nerviosismo, además también de insomnio o angustia a los menores después del suceso ocurrido en Plaza Fiesta Las Palmas al norte del estado, precisamente en Los Mochis, Sinaloa. El Centro Integral también Didasi Place informó que el servicio será completamente gratuito para las familias que requieran apoyo emocional, tanto para niñas y niños. Asimismo, pusieron a disposición el número telefónico 6681 138488 para solicitar información o agendar una cita de atención psicológica.
Aunado a ello también, pues bueno, el centro se encuentra ubicado en Carranza, número 501, esquina con Ángel Flores, en la ciudad ya mencionada de Los Mochis, municipio de Ahome. Pasando a temas de seguridad o inseguridad. De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron en un camino que conecta las comunidades del Pozo y las Cuestas en la sindicatura de Imala. Durante recorridos de prevención, elementos del grupo de operaciones especiales localizaron un campamento en la parte alta de un cerro. Al aproximarse, bueno, pues los agentes estatales fueron atacados a balazos por civiles armados, presuntamente vinculados a la delincuencia organizada que opera en la región centro de Sinaloa. Ante este mismo ataque, las fuerzas de seguridad repelieron la agresión y desplegaron pues una persecución táctica en esta zona rural. El operativo culminó con la captura de uno de los presuntos responsables, quien presentó una lesión en el pie y recibió atención médica de manera inmediata. Posteriormente, el detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que estará continuando con las investigaciones correspondientes para deslindar pues, responsabilidades. Durante la revisión exhaustiva del sitio, las autoridades de seguridad aseguraron un arsenal significativo para la zona. El decomiso incluyó un fusil AK-47 calibre 7.62 milímetros, un fusil también HK G3 calibre 7.62 por 51, además de 7 cargadores abastecidos por AK-47 y un cargador adicional para el HK G3. Además de ellos, estuvieron incautando 46 cajas de municiones, sumando más de 1000 cartuchos útiles que fueron retirados de las calles de Culiacán. Este aseguramiento representa un golpe importante contra la violencia en la sindicatura de Imala, una región de Culiacán que ha enfrentado retos de seguridad por presencia de grupos armados. La desarticulación de este tipo de campamentos clandestinos en los cerros aledaños contribuye a la pacificación de la comunidad rural en Sinaloa. Con estas acciones también se busca brindar mayor tranquilidad a los habitantes del Pozo, la Cuesta y sus alrededores. Continuando, amable auditorio, bueno, en Mazatlán se encontró un cadáver en estado de descomposición y fue localizado en las inmediaciones de un parque infantil ubicado en la avenida Río Grijalva y Juan Pablo II en la colonia Insurgentes al norte de la Perla del Pacífico. Este macabro hallazgo ocurrió la noche del jueves y fue realizado por una persona que paseaba a su perro en esta área de esparcimiento, misma que colinda con el manglar del estero del Infiernillo, una zona natural del estado de la ciudad portuaria. De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, bueno, pues la persona que realizó el reporte al 911 alertó a las autoridades en Mazatlán sobre la presencia de un cuerpo en descomposición, esto expuesto hacia el suelo. Policías municipales que realizaban recorridos de vigilancia en la zona se movilizaron de inmediato e iniciaron la búsqueda en el área colindante con el manglar del Infiernillo. Tras el operativo ubicaron el cadáver de una persona y solicitaron también la intervención del Ministerio Público. Personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa estuvo acudiendo al sitio para realizar el levantamiento de indicios y recabar evidencia fotográfica en la zona del hallazgo. El pasado 10 de abril, en el mismo punto del estero del Infiernillo en Mazatlán, pues fue localizado otro cuerpo envuelto en hule negro. En ese caso, la víctima fue trasladada al servicio médico forense en calidad de desconocido. Y bueno, ¿no? Ejército mexicano estuvo asegurando armamento y vehículo en Villa Juárez, en Nabolato. Estos artículos que estuvieron asegurando, bueno, fueron armamento, cargadores útiles, cartuchos también y un vehículo en el municipio de Nabolato como parte de los operativos de vigilancia desplegados en la sindicatura de Villa Juárez. De acuerdo con información proporcionada por las comandancias de la Tercera Región Militar y la Novena Zona Militar, el aseguramiento ocurrió el pasado 5 de mayo, esto durante recorridos terrestres realizados por personal militar en esta zona del municipio. En el operativo, los elementos castrenses localizaron y aseguraron 3 armas largas, además de 9 cargadores, 177 cartuchos útiles y un vehículo. Todo lo incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes y el desarrollo de los peritajes. Las fuerzas federales señalaron que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública implementada para poder inhibir las operaciones de grupos de la delincuencia organizada en la región
del ejército mexicano también, que estuvo destacando que los trabajos de seguridad se realizaron en apego al Estado de Derecho y el respeto también a los derechos humanos, reiterando el compromiso de las Fuerzas Armadas para mantener el orden y la paz pública en territorio sinaloense. Hay que hacer énfasis y destacar también, ¿no?, que en los últimos meses municipios como Navolato y zonas cercanas a Culiacán han registrado un reforzamiento de operativos por parte de corporaciones federales, tanto estatales y también ante estos hechos de violencia vinculados al crimen organizado, pues ha ido a la baja de acuerdo a lo que se ha manifestado. Además, bueno, un hombre fue asesinado a balazos durante la madrugada de este viernes, si amanecimos con esta noticia, esto en la colonia Estela Ortiz, al suroriente de la capital sinaloense, cuando se encontraba fuera de un domicilio junto a una motocicleta. La víctima fue identificada por familiares como Jesús Abel, de 42 años, quien perdió la vida en el lugar tras la agresión armada. De acuerdo con la información proporcionada, el ataque se registró sobre la calle General Rosendo Rodríguez, esto casi esquina con la avenida José Natividad Macías. Según los primeros reportes, Jesús Abel permanecía fuera de una vivienda cuando un sujeto armado se aproximó y bueno, abrió fuego directamente contra él. Tras las detonaciones, vecinos estuvieron alertando al número de emergencia 911, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio hacia el sector. Paramédicos acudieron al sitio para poder brindar atención médica. Sin embargo, estuvieron confirmando que el hombre pues ya no contaba con signos vitales al momento de llevar a cabo este protocolo. Familiares identificaron el cuerpo ante autoridades correspondientes, mientras que elementos policíacos, bueno, acordonaron la zona para poder llevar a cabo las diligencias periciales. Y continuando con temas de inseguridad, ¿no? El cuerpo de un hombre envuelto pues fue encontrado. Él se encontraba en bolsas negras y fue localizado a un costado de la bodega del Instituto Mexicano del Seguro Social en la colonia El Palmito en Culiacán. Elementos del ejército mexicano estuvieron acudiendo al sitio tras el reporte y confirmaron el hallazgo. Posteriormente acordonaron la zona y solicitaron la presencia personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para poder realizar las diligencias correspondientes. Hasta el momento las autoridades no han determinado las causas de la muerte ni el tiempo que el cuerpo tenía abandonado en dicho sector, que está ubicado cerca del puente de nivel de la zona. Peritos y agentes investigadores llevaron a cabo el trabajo de campo y el levantamiento de evidencias para poder llevar a cabo la carpeta de investigación correspondiente. Una vez concluidas las diligencias, bueno, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicaron los estudios correspondientes para establecer la identidad de la víctima y las causas del fallecimiento. Sinaloa sigue siendo uno de los estados más violentos de México, aunque registra una tendencia a la baja desde el pico de la guerra entre facciones del cártel de Sinaloa, iniciada en septiembre del año del 2024. La administración de Rubén Rocha Moya, hasta su licencia el día 1 de mayo, bueno, cerró con más de 4,000 homicidios dolosos. Esa fue la estadística que estuvo dejando el ahora gobernador con licencia de Sinaloa. Y bueno, se realizaron en Mochis peritajes, ¿no? Las labores de inspección y revisión fueron reanudadas este viernes al interior de la Plaza Fiesta Las Palmas, luego del incendio registrado la tarde del jueves que dejó un saldo preliminar de 6 personas fallecidas y cuantiosos daños materiales en distintos locales comerciales. Elementos de bomberos de Los Mochis, brigadistas de protección civil de AOME, así como también personal de protección civil de Sinaloa y corporaciones de emergencia, pues mantienen trabajo de revisión estructural, así como también de remoción de escombros y recopilación de evidencias dentro del inmueble afectado. Las autoridades estuvieron confirmando la identidad de las 6 víctimas mortales localizadas tras el siniestro. Los fallecidos fueron identificados como Mirna M., Esteban G., José F., Marta B., Rosa A. y Camilo S. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el número total de personas lesionadas ni sobre posibles hospitalizados derivados del mismo incendio. La información preliminar de los cuerpos de emergencia indica que varias de las víctimas habrían fallecido, principalmente por intoxicación, esto derivado de la inhalación del humo y monóxido de carbono. Esto comparado que por las mismas quemaduras directas que habrían sufrido durante el accidente que estuvo presentándose el día de ayer en Los Mochis y bueno, que a la vez estuvo generando pues movilización por parte
de las autoridades. Y bueno, querido auditorio, esto es lo que se ha vivido en las últimas horas en el plano local, nacional e internacional. Nosotros los invitamos a que siga con este noticiero que le ofrece Periódico El Debate.